Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos aquí desde San José de Costa Rica para poder iniciar el programa de hoy y le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, ¿verdad? Para poder, hermanos, estar comenzando un programa, pero demasiado bueno. Bienvenido, mi hermano Ángel. Buenas noches a cada una de las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live, ¿verdad? Voz de Restauración, una voz la cual Dios ha puesto para proclamar y declamar, óigame bien, lo que Dios quiere para su vida, para su ministerio, para su parte espiritual igualmente. Bendecimos a aquellos que nos siguen a través de la frecuencia de Radio Costa Rica, la 930 también, aquellos que nos siguen a través de YouTube, ¿verdad? También bendecimos, dándole gracias a Dios por esta noche, también dándole gracias a Dios por un año más de libertad, ¿verdad? Un año más que cumple nuestro país, 198 años de libertad, ¿verdad? Estamos a proximidad ya de lo que es 15 de septiembre en la celebración, ¿verdad? Así que gracias por sintonizarnos y recuerde siempre lápiz y papel en mano para que usted tome nota de cada uno de los versículos, cada una de las cosas que por acá vamos a estar hablando. Hermano Carlos. Sí, hermano, siempre es una bendición estar con ustedes en esta noche. Como siempre digo, bendecimos por palabra de Dios a las personas que estén escuchando este programa y también bendecimos esta patria que cumple 198 años de vida independiente. Costa Rica, bendita seas entre todas las patrias y damos gracias a Dios porque aún podemos seguir predicando esa palabra de Dios en este país. Gracias a todos los que nos están sintonizando, gracias a todas las personas que se están conectando. Vamos a ir viendo ahí, vamos a ir mandando saludos conforme vaya pasando el programa. Dios bendiga esta nación, Dios bendiga a las personas que están en este país y Dios bendiga este programa, al director de ese programa y al que está en controles en este programa, hermano Luis. En esta noche, queridos hermanos, vamos a estar allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 30, y el título del programa se llama El altar arruinado. ¿Cómo sucedió todo esto, hermano? Esta historia se desarrolla allá por el año 850 a.C. Israel se había alejado totalmente de Dios y estaba, hermano, en una apostasía total. Y por eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Apunta, hermano, la cita bíblica es Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Aquí aparecen, hermano, 4 personajes que se van a involucrar en este mensaje. Primeramente aparece lo que es el rey Acab. El rey Acab representa al rey, al presidente, al jefe, al líder de la nación. Luego aparece su esposa Jezabel. Jezabel representa, hermano, a
una sacerdotisa pagana, es una prostituta y que está liderando la iglesia de aquella época, pero también en nuestro tiempo actual, si lo contextualizamos, representa la iglesia actual degenerada, la iglesia carnal. Tenemos ya dos personajes, Acab y Jezabel. Luego vienen los profetas de Baal. Los profetas de Baal, hermano, representan precisamente el movimiento apostólico y profético de la época actual, que han arruinado el altar de Dios, que es nuestro corazón. Baal, amo y señor, Dios de la lluvia. Belcebú, el Dios de las moscas y el Señor de la fertilidad. Acera es la diosa madre de Baal, y estos dos son los dioses de la fertilidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, vemos que el pueblo de Israel está pasando una situación terrible. No hay agua, no hay con qué la nación salga adelante, hermano. Pero ¿quién había comenzado toda esta situación? Pues lo había comenzado, hermano, el presidente de la República. Y dice aquí, apúntelo, Primera de Reyes capítulo 16. Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Están hablando de Acab, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, tipo de iglesia carnal en nuestro tiempo, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Están hablando de el rey, del líder, del presidente de la nación. E hizo altar a Baal. Oiga, hizo altar a Baal. Aquí en Costa Rica ahora, en estos últimos días, se ha desatado, hermanos, una propaganda, pero demasiado peligrosa, donde están tratando la manera de adoctrinar a las personas de que aceptemos el casamiento entre personas del mismo sexo. Y eso es una doctrina, hermano, diabólica. Que eso, además de que el hombre aquel, presidente, el primer presidente de este gobierno, Luis Guillermo Solís, hizo la bandera gay en casa presidencial, ahí entró la maldición a la tierra. Pues no contento con esto, el presidente actual, Carlos Alvarado, quiere firmar el decreto para aprobar la ley del asesinato de los niños, el aborto ¿cómo se llama eso? Terapéutico. El aborto terapéutico. Eso es una adoración al diablo, hermano, ofreciendo los niños indefensos al dios Moloch, que es el próximo programa que vamos a estar hablando aquí en esta tribuna. Y dice aquí, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una iglesia de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, y para provocar la ira de Dios de Israel. Eso es lo que está sucediendo, hermano, en este tiempo actual, aquí precisamente en Costa Rica. Veamos lo que nos representa, qué es lo que nos dice. En el verso 18-31 del primer libro de Reyes, dice, entonces, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Esta zanja tiene un significado espiritual muy tremendo, porque para poder arreglar el altar de Dios, que es tu corazón, tenés que poner una separación
entre el pecado y lo profano. Así es, algo tremendo cuando abordamos este tema. Estamos hablando, restaurando ese altar de Dios, que estos movimientos modernos, tanto como la apostasía que hemos venido hablando en los diferentes programas, han echado, óigame bien, abajo el altar de Dios en tu propia vida. Cuando hablamos de restaurar, por ejemplo, el altar de Dios en nuestra vida, debemos de darnos cuenta que a través de toda la historia bíblica, los acontecimientos más importantes de la Biblia siempre se registraron a través de un altar. Le voy a recordar algunos de ellos, por ejemplo, para el tiempo del diluvio, para la promesa de Abraham, para la liberación de Israel de Egipto, para el paso del Jordán hacia la tierra prometida, para el llamamiento de ministerios de hombres y de mujeres, la liberación por medio de Jesús. O sea, siempre ha estado involucrado el altar. Yo le pregunto ahora a usted, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Mire, haciendo referencia, por ejemplo, al Antiguo Testamento, nos dice que el altar era un lugar donde se celebraran ritos religiosos, sacrificios, ofrendas. Y algo todavía mucho más importante para que usted pueda entender el contexto de lo que estamos enseñando en esta noche. La palabra altar aparece 378 veces en la Biblia. Imagínense la connotación, la importancia que tiene el altar para que venga a estar arruinado hoy tal vez en su vida a través de estas enseñanzas, de estos movimientos modernos en esta hora. Queremos que usted entienda que los altares se utilizaban para sacrificios de gratitud. Escúcheme bien y relaciónelo a la parte espiritual. Oiga, se utilizaba para hacer sacrificios de gratitud, de celebración, de recordatorio, de entrega, de consagración o para pedir perdón por los pecados. Mire desde ahí la importancia que tiene el altar en nuestra vida. Yo no sé hoy cómo estará tu altar, pero los altares también eran un lugar donde Dios se manifestaba. Yo te pregunto, ¿cómo está tu altar hoy? ¿Será que tienes que restaurar tu altar hoy? Ese altar caído. ¿Será que lo tienes que restaurar? ¿Será que Dios ya no habita en el altar que está en tu corazón? Ese altar siempre va a representar un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Se ha vuelto a manifestar la presencia de Dios en tu vida? Mira, hay muchas diferentes formas de manifestación en el altar de tu vida. Siempre y la más común que nosotros encontramos es que esta manifestación era mediante fuego. Ahora, ¿qué tipo de altar has edificado en tu vida? ¿Qué tipo de altar personalmente tienes en tu hogar? Sabes que cuando el altar está arruinado, se arruinan los ministerios. Cuando el altar está arruinado, se arruina tu matrimonio. Cuando el altar está arruinado, se pierde la relación con Dios. Cuando el altar está arruinado, no hay Espíritu Santo allí. Todo lo que, por ejemplo, se leyó a la introducción es nada más el reflejo de lo que había de acontecer. Entonces dice ahí en el verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él, no dice el pueblo, ¿qué dice? Él. ¿Y quién es él? Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios tiene que levantar hombres y mujeres en este tiempo para restaurar el altar de Dios que está arruinado. Voz de Restauración, óigame bien, está cumpliendo esta función con decirle a usted que es el tiempo, que es la hora, que es el momento que restaures el altar arruinado en tu vida. Quizás has escuchado mucha gente, quizás has dejado la presencia de Dios, quizás a través del altar arruinado ya no oras, quizás a través del altar arruinado ya no buscas la presencia de Dios, has descuidado la parte más importante, quizás el hablar con Dios diariamente. Cuando el altar está arruinado, no podemos hacer nada más que arrepentirnos y volvernos a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos pastores, cuántos líderes hoy tienen el altar arruinado en sus congregaciones por permitir quizás que el pecado entrara ahí y contaminara el pecado? Sigo leyendo en el verso 31 del capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus
de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. De manera implícita vemos que lo primero que hace Elías es examinar. ¿Escuchó? Lo primero que hace Elías es examinar antes de reparar el altar de Dios que estaba arruinado en el monte Carmelo. Yo pregunto, amado hermano, amada hermana, amado líder, amado pastor, ¿has examinado cuál es la condición de tu altar? Personalmente, en tu congregación, ¿has examinado antes de restaurar? Porque si caminas y estás en inmundicia, no te atrevas a tocar el altar de Dios. Primeramente, examínelo. Esto nos recuerda que para restaurar, para reparar, primero debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestros motivos, si ha habido desobediencia, si ha habido orgullo, si ha habido falta de relación con Dios, que el principal problema y lo principal que delata al hombre o a la mujer cuando tiene el altar arruinado con Dios es el orgullo, es el ego, es la vanagloria en su propia vida. Óigame bien, se convierten en gente terca, en gente que sigue hombres, que busca hombres y deja la presencia de Dios de un lado. Estos movimientos apostólicos, proféticos, esta reforma, eso es lo que ha traído ese caos al pueblo creyente. Óigame bien, ya esta gente ha sustituido el altar de Dios porque ya no buscan a Dios, buscan al profeta, buscan al apóstol, buscan aquel que le traiga una palabrita. Han dejado a Dios de un lado. Examínate hoy, amado hermano, amada hermana, cómo está tu altar, cómo está tu relación con Dios. Hay algo que usted tiene que aprender en esta hora. Aquel monte Carmelo era un monte tan impresionante que se veía desde el mar, y por eso muchos antiguos pensaban que esa era la habitación de muchos dioses. Quizás usted hoy ha visto a esa gente que está ahí en lo alto y usted piensa que podrá sustituir a Dios. Nunca. Nunca, nunca. Carmelo, imagínense, Carmelo significa, y quiero para que me entienda esto, el monte Carmelo significaba jardín de frutas o de árbol, cosecha de campo fructífero. Este nombre nos permite sacar una conclusión, y yo sé que usted va a entender conmigo en esta hora. Este nombre nos permite sacar una conclusión aquí. Pues en medio de la tierra fructífera estaba el altar de Dios, pero arruinado. Si usted tiene oídos para escuchar, escuche lo que le está diciendo la palabra. ¿Qué quiero decirle con eso? Y la conclusión que puedo llegar: nunca, óigame bien, entonces, no siempre la bendición o la abundancia es aprobación de Dios. Quizás usted ve esos movimientos que se ven prósperos, claro, a costilla suya. Pero quizás, no, de hecho se lo digo aclarándolo, Dios no está ahí. Claro, Dios quiere que yo sea bendecido. Dios quiere bendecirme con toda bendición, lo bendijo desde el principio. Lo vemos en el libro de Génesis, pero estos movimientos han venido a arruinar el altar de Dios en su vida, en su congregación, en su ministerio. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque no podemos quedarnos tan solamente como oidores, sino como hacedores de la palabra y poniendo en obra esta palabra. Conviértate en un Elías, conviértase usted en un Elías. Párese en la brecha, párese donde Dios le llamó como la atalaya y denuncie todo este tipo de movimientos que están quebrando, arruinando altares de millones y millones de personas alrededor del mundo. Es tan fácil identificar este tipo de personas. En las redes sociales salen mucho, oiga, hablando y predicando mentira, y nosotros acá desde esta voz de restauración hablamos la verdad, nos señalan, nos critican, nos juzgan. Porque cuando se dice la verdad, mucho les duele. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Están dormidos todavía en un lecho. Escúcheme bien, la bendición de Dios estaba en esta tierra, pero allí no había adoración de Dios, pero allí no había adoración para nuestro Padre. Se había apagado el fuego en el altar. ¿Cómo está el fuego en tu altar? ¿Hay fuego de Dios en tu altar? El altar de Dios estaba arruinado. La palabra arruinado significa roto, despedazado, destrozado. ¿Cómo está el altar de Dios en su vida? ¿Estará el altar descuidado, abandonado? ¿Llevará años arruinado el altar de Dios en su vida?
La Biblia dice que Elías arregló el altar, pero antes de hacerlo llamó a un pueblo que estaba, óigame bien, dando un mensaje a todo el pueblo de Israel. Es necesario restaurar la comunión con Dios. Sí, hermanos, estamos en Primera de Reyes 18. Habla sobre Elías contra los profetas de Baal. Un hombre de Dios, 450 hombres de Baal. Más 400 de acera. Más 400 de acera que estaban afuera. 850 falsos Sí, profetas. 850 falsos profetas. Contra uno. Campo de batalla, Monte Carmelo. Acab, rey, manda llamar y convoca a todo el pueblo de Israel, porque hay una sequía. Hace falta palabra de Dios. No hay lluvia. Y es preocupante para Acab que no haya lluvia. Los arroyos se habían secado, ríos estaban secos, las plantaciones estaban cayéndose, árboles cayendo en sequía, ninguna planta, ningún árbol daba fruto, porque todo el pueblo, todo el país estaba en sequía, debido a que un altar estaba totalmente roto y arruinado. Campo de batalla, Monte Carmelo. No sé en cuál año pudo haber sido. En el año Pero 873. Pero dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es el primer sacrificio que hace él antes de arreglar el altar de Dios. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Dice la palabra, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey. Oiga esto, hermano. Dígalo. Oiga los falsos. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, saltando. Danza profética, falsos profetas, falsas profecías. Tomaron un buey. Ellos llamaron a su Dios, llamaron al profeta, llamaron al apóstol, llamaron al pastor, llamaron al evangelista, llamaron al líder, hermano Ángel. Dígalo. Llamaron a todos. Mas el profeta de Dios llamó al único y suficiente Rey. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y el resultado, si usted estudia la Biblia, pastor, si usted estudia la Biblia, profeta, evangelista, va a saber que el resultado es más que contundente. El único Dios que puede bajar fuego del cielo es el Señor Jesús. Oiga esto, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos,
diciendo, griten en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Fuerte. ¿No le parece esto? Esos grandes ritos que hacen hoy en los altares. Porque mi hermano Ángel me pasó un video a mí de un hombre, un pastor allá en Honduras, degollando a una cabrita. Hermano, los altares en Costa Rica están arruinados. ¿Cuántos hay? No lo sé. Pero quedan pocos que están arreglados y que Dios los ha arreglado. Pero sigo leyendo. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, bueno, dice el profeta, ya ellos participaron, voy yo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Arruinado por quién? Por los falsos profetas de Baal, por el falso reinado de Acab, por todas las cosas que habían hecho estos hombres. Quitaron el nombre de Jehová, pusieron el nombre de Baal. Y ahora las iglesias, hermano Ángel, quitan el nombre de Jehová, ponen el nombre del apóstol. Así es. Quitan el nombre de Jehová, prefieren poner el nombre del profeta. Quitan el nombre de Jehová, prefieren poner el nombre del pastor. Quitan el nombre de Jehová, ponen el nombre del líder. ¿Desde cuándo acá el hombre tiene más poder que Jehová? ¿De cuándo acá el hombre hace milagros como los que hizo Jesús? Si el hombre hace milagros es porque a Dios le place que usted haga milagros. Si usted va a una campaña evangelística es para que predique la palabra, no para que arruine el altar. Los altares están arruinados hoy día ¿por quiénes? Por la gran alianza profética y apostólica que está en estos tiempos hoy. La famosa reforma. La reforma es la que se ha encargado. Y me parece a mí que hoy los únicos que están hablando la palabra de Jehová es este programa. Es el único que se ha atrevido a decirle a esos apóstoles, venga y debata contra mí. Venga y hagamos un debate. Y todavía está en pie esa invitación. Busco a alguno que se atreva a sentarse aquí a la par mía y que me diga de dónde sacan tantas asquerosidades de la Biblia. Jamás, hermano. Las cosas que ellos predican se han encargado de arruinar los altares. Y hoy los altares están arruinados a causa de las falsas doctrinas que estos hombres dan. Y hermano, oiga esto, el profeta Elías se levanta y me imagino yo que ahí estaba el altar, a un lado, porque a los profetas de Baal no les interesaba arreglar ese altar. Pensaron que Baal era un dios, pero no se acordaron de que el altar que usted ha descuidado, pastor, ahí está arruinado. Y la pregunta es, hermano Luis, hermano Ángel, y se la dejo hoy, se la dejo rebotando, picando en el área. Dígalo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Cuándo va a tomar la decisión de arreglar el altar de Dios?
¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo, iglesia de Jesucristo, va a estar ese altar arruinado ahí? ¿Hasta cuándo, hermano Luis? Eran 850 profetas de Baal y de Acera, profetas diabólicos, profetas que estaban detrás de el misterio de la mentira, y contra un solo profeta de Dios. Oiga usted esto, hermano. Y es increíble, hermano, que a esta altura todavía hayan iglesias pequeñas, iglesias que están naciendo, que ya tengan profetas y apóstoles. Es increíble, hermano. Yo conozco una iglesia allá que se llama Punta de Lanza, y no me tiembla la voz para decir que están completamente equivocados. Pastora Cintia, usted es una persona, una hermana que predica muy bien la palabra. Ahora se ha convertido en una profeta. Y para colmo de males, el hermano Jonathan ahora ya es apóstol. Apóstol de mentira. Porque oiga bien, hermano. Oiga lo que nos habla la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22. Sus sacerdotes violaron mi ley. Ese movimiento apostólico y profético de estos últimos tiempos. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. ¿Sabe cuál santuario es, hermano? Dice aquí 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí nos habla Ezequiel. Sus sacerdotes violaron mi ley. Los pastores malditos que están predicando solamente cosas satánicas. Esos profetas modernos que no sirven para nada, que están llevando una doctrina inicua, una doctrina de demonio. Aquí el Señor está hablando palabra de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo, entre lo puro y lo profano. No hicieron diferencia. Ellos piensan que lo que están hablando, lo que están proclamando, lo que están diciendo es cosa de Dios, pero están completamente equivocados, porque a Dios lo han dejado a un lado, lo tiraron a la basura y ahora están predicando, hermano, doctrina de hombre, doctrina de demonios. Y dice, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Arreglando el altar de Dios se llama este programa. Sus príncipes, oiga, la clase política, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Lo que está haciendo este gobierno de Costa Rica hoy en la actualidad, queriendo sodomizar a todo Costa Rica, eso es una herejía en contra de Dios, hermano, y no nos podemos callar ante la barbaridad que está haciendo el gobierno y están haciendo también esta alianza evangélica de profetas y apóstoles. Dice aquí, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir a las almas y para obtener ganancias injustas. Solamente impuestos y más impuestos y más impuestos. Eso es solamente lo que tiene en la mente este gobernante, este presidente, que es tipo de Acab, que es un hombre maldito. Así lo dice la palabra. Acab era un hombre maldito. Dejó a Dios por seguir a los Baales. Y sus profetas, oiga, Ezequiel 22, verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles solo vanidad
y adivinándole solo mentira. Ezequiel 22, verso 28, para que usted lo lea en su casa. Diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado nada. Y oiga, hermano, para todo el pueblo de Costa Rica, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero todavía está voz de restauración aquí en Costa Rica, que le está hablando a las naciones, palabra de verdad, palabra pura, palabra que viene directamente de lo alto. Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 16 nos dice, hermano, oiga, en el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una iglesia totalmente apóstata, la que está predicando, la que está enseñando doctrina de demonio. Ese movimiento apostólico y profético, eso es lo que enseña, hermano. Y dice, verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La ramera es esa iglesia apóstata, la iglesia jezabélica, la iglesia que está en contra del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy fuerte, Dios nos hace precisamente un llamado, y nos hace un llamado al arrepentimiento. Yo no sé si usted tendrá idea lo que significa el altar de Dios en su vida, pero cuando leemos acá en el 18:30 en adelante, de Primera de Reyes, podemos entender lo que significa el altar. Y hay algo muy importante que quiero destacar en esta hora. Imagínense ustedes de que Acab fue el más malo. El más malo. Fue el gobernante más malo que hubo. Sí, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y aparte de eso hizo alianza con esa mujer Jezabel. Una mujer que era bruja, una mujer que era prostituta, una mujer que llevaba inclusive a su gente cercana, y aún inclusive a los creyentes, llamémoslo así para que usted me pueda entender en este tiempo, a pecar. Quiero tipificarle a usted qué es el altar de Dios. El verso 30 nos dice, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Óigame bien, el altar era tipo de la cruz venidera, de lo que Jesús iba a hacer. Preste atención en lo que estamos hablando acerca de lo que es el altar. Como era obvio, Israel ya no tenía en quién creer, porque había ido en pos de dioses ajenos, había ido en pos de cualquier hombre que le fascinaba el oído, de que le endulzaba el oído. No creían en el altar, sobre todo menos lo que representaba el altar. Hablando de Israel, quiero decirle algo con esto. Si usted encuentra alguna coincidencia, no la hay con estos tiempos modernos. Cuando encontramos hoy día hombres y mujeres que van en pos de Dios ajeno, que van en pos de falsas doctrinas, que van en pos y están consumiendo, están arruinando el altar de Dios. Óigame bien, era obvio que Israel ya no creía en el altar de Jehová y sobre todo lo que representaba el altar. Elías restauró el altar que había sido usado, óigame bien, pero que estaba en abandono. La iglesia en la actualidad necesita, óyame bien, desesperadamente. La iglesia hoy día necesita desesperadamente restaurar el altar del Señor que está arruinado. En otras palabras, es urgente que se restablezca su fe en Cristo Jesús y la cruz. ¿Qué quiero decir con esto, amado pastor, amado líder, amado hermana, amada hermano que me escucha? Arrepiéntase. Vuélvase nuevamente a Dios, vuélvase al Dios de la Biblia, vuélvase, óyame bien, a la senda antigua, la cual te guía Jesucristo, vuélvase a la palabra de Dios, que en ella no hay engaño.
Mira, dice el verso 31, sí, ¿verdad? Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Óyame bien, reparó el altar. 12 es el número gobierno de Dios, de gobierno de Dios. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de que tienen que tener la cruz como fundamento. Si en tu vida, óyame bien, Dios no ocupa el primer lugar, permítame decirle que estás equivocado y vas rumbo al infierno. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, quien gobierne tu vida, quien debe gobernar el altar de tu vida, se llama Jesucristo, quien fue quien pagó el precio en la cruz de Calvario por usted y por mí. Ahora yo quiero que lea conmigo algo importante. Vamos a ir a la palabra ahorita. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Oiga esto, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tú no necesitas adornar ese altar, tú lo que necesitas es ser genuino con Dios. Cuando tú te vuelves a Dios genuinamente, óyeme bien, te das cuenta que fuiste comprado a precio de sangre. Sigo leyendo el verso. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es necesario que te arrepientas. Estaba leyendo 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. Es necesario que te arrepientas. Óyame bien, y una de las principales características de este tipo de movimientos apóstatas, óyame bien, como lo es la mal llamada reforma apostólica y profética, que están arruinando el altar en muchas congregaciones, en su propia vida. Quizás usted se ha preguntado por qué me va mal. Quizás usted se ha preguntado por qué sigo en esta situación, por qué no crezco espiritualmente, por qué no veo la mano de Dios moverse a mi favor. Quizás porque el altar de Dios en su vida está arruinado. Yo quiero que usted entienda esto. Óyeme bien, este tipo de movimientos hacen alianzas satánicas, donde introducen a la misma Jezabel, la parte eclesiástica, en este relato que estamos dando de Primera de Reyes capítulo 18. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por años se ha predicado acerca del adulterio, de la fornicación, y se le dice al mundo, pero donde están los más grandes fornicarios y adúlteros es en la iglesia, cuando usted va en pos de dioses ajenos y deja a Dios de un lado. Usted me está entendiendo. Sigue diciendo verso 21, les he dado tiempo para que se arrepienta. Se lo repito, Dios te está dando tiempo para que te arrepientas, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aparte de la fornicación, aparte del adulterio espiritual que están cometiendo, tenemos idólatras. ¿Sabes cuándo te conviertes en un idólatra? Si sacas a Dios de tu altar. Cuando vas en pos de Dios ajeno, cuando vas en pos de palabra que no es sana doctrina, cuando vas en pos de lo que Dios no ha dicho, cuando vas en pos siguiendo hombres y mujeres. Deja de ser tan idólatra, baja de ese pedestal a ese hombre o a esa mujer. Si tú te congregas en algún lugar donde no se está predicando la sana doctrina, donde no se está estableciendo la palabra tal y como es, salga de ese lugar, huya, mi amado hermano, de ese lugar. Lo decimos por tu bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos en los cuales la sana doctrina está sufriendo. Óigame bien, usted necesita darse cuenta que Dios ha puesto hombres y mujeres para hablarte como te estamos hablando en esta hora. Usted me dirá quizás, pastor, pero es que usted habla muy fuerte, o usted
No, la palabra es la que es fuerte. Nosotros somos el canal por el cual Dios quiere bendecirte. Voz de Restauración es el canal por donde Dios quiere bendecirte. Óigame bien, Radio Costa Rica es el canal por donde Dios quiere bendecirte. Pero solamente hace falta una cosa, que tú te arrepientas. Miren, no es tan difícil. Ya no tenemos que presentarnos delante del altar y hacer un sacrificio en el altar. Ahora cerca de ti tienes la palabra de fe que predicas. La palabra de fe que predicas, óigame bien, el arrepentirse solamente, volverse a Dios, enderezar sus caminos. Sigo viendo ahí, por ejemplo, nos dice en el verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? De Jehová. Hizo una zanja alrededor del altar. Entienda eso que le estamos enseñando en esta hora. La zanja habla de la separación del mundo que la cruz siempre va a producir. Si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres vivir conforme al corazón de Dios, si tú quieres restaurar ese altar caído, haz una separación. Separa lo santo de lo profano. Separa el mundo con lo que es de Dios. Se lo repito, separa lo santo de lo profano. Vuélvete a Dios con un corazón contrito y humillado. Él no te desprecia. Dice el verso 33, preparó la leña. La leña tipifica la cruz. Tomó el buey en pedazos. El buey en pedazos tipifica la muerte de Cristo. Amén. Oiga lo delicado que estamos hablando cuando hablamos de restaurar el altar de Dios que está arruinado. Quizás en tu vida, Elías tenía la revelación de Dios, tenía la autoridad de Dios, porque cuando se encontró con Acab, mire, Acab, yo no sé dónde tenía la cara Acab, yo no sé dónde tenía la vergüenza Acab, este gobernante corrupto, este hombre corrupto, cuando se encuentra con Acab, allá en capítulo 18, verso 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú aquel que turbas Israel? Ellos siempre, cuando hablo de ellos, hablo de este tipo de movimiento que tienen arruinado el altar. Siempre se excusarán detrás de lo que parece bíblico, pero no lo es. Creyendo siempre tener la razón y no lo es. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Le digo a usted, por ejemplo, en el verso 33, que cortó el buey en pedazos tipificando la muerte de Cristo. Sigue diciendo ahí en el verso 33. Y puso sobre la leña. Verso 34. Llevaba 4 cántaros de agua. Cuando hablamos de 4 cántaros de agua, escuche bien lo que viene acá. Tipifica los 4 puntos cardinales. ¿A qué se refiere usted con eso, pastor? Me refiero a que el hecho de que Jesús murió fue por toda la humanidad. Hay un pasaje que usted conoce y reconoce, lo ha predicado, quizás lo ha hablado y nunca lo ha entendido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Escuchó? ¿Me está entendiendo usted que el mensaje del altar es el altar bíblico? Verso 34 sigue diciendo ahí, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y eso fue por tercera vez. Y otra vez lo hicieron, hacerlo por tercera vez y lo hicieron la tercera vez. ¿Sabe usted qué significa eso? Significa el Dios Trino. Vemos una vez más donde está representado Padre, Hijo, Espíritu Santo en el altar. ¿Te das cuenta la necesidad de restaurar el altar de Dios en su vida? ¿Se da usted cuenta, pastor, de restaurar el altar de Dios en su congregación? El altar representa al mismo Jesucristo, representa al mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le digo a usted, ¿en qué condición está su altar? ¿Estará el Padre ahí? ¿Estará el Hijo? ¿Estará el Espíritu Santo ahí? No. El problema de esto es que muchos hoy día han pisoteado la misma sangre de Jesucristo. Se han vuelto herejes, se han vuelto blasfemos, porque ya ahora no dependen del altar de Dios. Y ahora dependen de las instrucciones de un hombre. Y ahora dependen de alguna proclama. ¿Me está usted entendiendo? Termino en el verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué tipifica esto? Todo el santuario, todo el altar fue saturado por la palabra y el Espíritu de Dios. Amén, así es. Usted quiere volver a Dios en un primer amor.
¿Usted quiere volver a Dios nuevamente a tener esa relación íntima? Mire, hoy día, hermano Luis, hermano Carlos, hermano pastor, amado líder que me escucha, hoy día, donde existen más problemas de matrimonios, Es en la iglesia. son en la iglesia cristiana evangélica. La infidelidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Y sígale poniendo usted todo lo que usted quiera. Y eso es porque el altar de Dios está en el suelo. Amado pastor, si usted no está predicando conforme a la palabra, arrepiéntase. Vuélvase a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Volvamos a ese primer amor. Restauremos el altar de Dios que hay en nuestro corazón, que quizás lo hemos tenido botado por años. Amén, hermano. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuándo va a ser usted, pastor? ¿Cuándo va a ser usted? El día que usted proclame el nombre de Jehová y que diga al pueblo, vuelvan a ver al Dios Padre Celestial, porque yo no soy nadie en este altar, simplemente soy un hombre usado por Dios. El día que usted haga eso, varón, usted va a arreglar el altar que estaba arruinado en su iglesia. Amén. Quítese usted, quite el yo puedo, yo declaro, yo decreto. Quite los apóstoles falsos que hay. Fuera. Quiten los falsos profetas que hay. Y sobre todo, quítese usted falso. Y ponga el nombre de Jehová en el altar. Porque eso es lo que Él está esperando para usar su iglesia. Y dice la palabra. Entonces, Primera de Reyes 18:38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene por medio de un fuego espiritual, por medio de fuego, no hay diablo que se resista. Así es. No hay nadie que pueda resistir el fuego de Dios. Todo tiene que ser quemado en el fuego de Dios. Porque cuando usted se quita, pastor, hasta el mismo fuego de Dios lo consume a usted. Porque el Espíritu Santo también es fuego consumidor. Y oiga la palabra. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, y esta es la orden que da voz de restauración hoy a todas las iglesias que predican sana doctrina: prendan a los profetas de Baal, prendan a Dígalo. los falsos, prendan no solo a los profetas, prendan a todos esos de la alianza profética y evangélica y apostólica de estos tiempos. Préndanlos para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. 850 hombres degolló Elías ese día. Y entonces, dígame usted, ¿profeta falso o profeta de Dios? Otra vez, comparación de los programas anteriores. Falsos apóstoles contra profetas verdaderos, perdón. Y termino con esto. Primera de Reyes 13. Y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Oiga,
Hermanos, Fuerte, fuerte. esto está poderoso para quemar incienso, para todas esas personas que llevan a ese tipo de personas, ese tipo de payasos y su circo ahí. Para ellos va esto. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y oiga esto, y aquel mismo día dio una señal. Hoy Voz de Restauración va a dar una señal para todas esas iglesias que llevan esas falsas doctrinas. Y esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Santo. Y la ceniza que sobre él está se derramará. Todas esas cochinadas hoy salen de esos altares, porque hoy los altares se quiebran. Hoy los falsos altares se destruyen. En el juicio. Y vienen hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, a levantar el único altar que debe de existir en las iglesias. Escuche, apóstol, escuche, profeta. El único altar que debe de existir es el altar del único y suficiente Dios. Jesucristo. Amén. Es su nombre, hermano Luis. Amén, hermanos. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra. Y dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente, si Dios lo permite, con otro tema muy importante para la edificación de la iglesia. Dios me los bendiga a Amén. todos. Amén. Buenas Amén. noches. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor?